La Asociación para la Coeducación lleva más de 20 años trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres en los centros escolares. Decenas de cortometrajes, talleres y estudios de género enfocados a las generaciones futuras de nuestra sociedad. Las mujeres muchas veces en estos aspectos, como hemos podido ver, no sabemos reaccionar. No sabemos qué hacer por miedo al que dirán, al cómo nos van a tomar en serio. Pienso que la cultura de la violación está muy arraigada y que uno de los principales problemas es que en la educación no tenemos ningún tipo de información. Entonces, cuando somos pequeños, lo más fácil y lo más accesible es la pornografía. Y es la única información que tenemos y como somos humanos, pues repetimos. Es curioso porque, aunque parezca que tratamos diferentes temas cuando se inició la asociación a los de ahora, no hay tanta diferencia. Ahora, por ejemplo, en los centros educativos estamos tratando el tema de la pornografía y el problema de la falta de educación afectivo-sexual. Es verdad que han cambiado los temas, pero siguen siendo necesarios. Yo creo que si nos podemos sentir orgullosas de algo en la asociación es que ahora mismo probablemente esté lo mejor de la coeducación en Valencia y tenemos unas herramientas que yo creo que van en el camino de seguir ayudando y en eso, pero queda mucho por recorrer.